Soy Dorothy Shaw, tengo 34 años y soy una ingeniera ambiental que vive en Omaha. Aquella noche, durante lo que debería haber sido una cena dominical ordinaria en casa de mis padres, todo se desmoronó. Mis padres, mi hermano y su esposa estaban sentados alrededor de la mesa. El asado permanecía intacto. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz era fría. «Puedes quedarte en la habitación de invitados o te mudas». Sus ojos se clavaron en mí. Mi hermano intervino de inmediato, su tono rebosaba de alegría maliciosa. «Mejor si te has ido para mañana». El tenedor se me resbaló de la mano, haciendo ruido contra el plato. Yo había estado cubriendo la mayoría de los gastos de esta casa, las facturas de la luz, las reparaciones, incluso el refrigerador completamente nuevo. Sin embargo, ahora me trataban como si fuera desechable. La esposa de mi hermano sonrió con suficiencia, sus ojos brillaban como si acabara de ganar un premio. Intenté discutir, mi voz temblorosa, enumerando cada dólar que había invertido en esta casa. Pero mi padre simplemente me despidió con un gesto. «Está decidido». Mi madre permaneció en silencio, mirando su plato, evitando mis ojos. La rabia se encendió en mi pecho. Me levanté, tomé mis llaves y dije, «Bien, me voy». Esa misma noche, empaqué todo lo que era mío, mi televisor, el sofá, incluso la cafetera, y me marché del lugar que una vez había llamado hogar. Una semana después, mi teléfono vibró. Era mi madre llamando, su voz tensa. Cuando contesté, oí a mi hermano gritar frenéticamente al fondo, sus palabras quebradas por el pánico. «Está mintiendo». «Mamá, dime que está mintiendo». El caos se derramaba a través del auricular justo cuando yo había comenzado a reconstruir mi vida. Y lo que sucedió a continuación pondría su mundo completamente patas arriba. Antes de profundizar en mi historia, dime qué hora es donde estás viendo esto y en qué ciudad te encuentras. Me encantaría saber hasta dónde ha viajado mi historia y a quién ha llegado. Hace años, volví a casa de mis padres en Omaha para ayudar a mantener las cosas en orden. Después de que mi abuela falleció, las facturas se acumularon, la hipoteca, los servicios públicos, incluso el techo con goteras que papá seguía ignorando. Soy ingeniera ambiental y me encargué de cubrir la mayoría de esos costos. Mi sueldo se destinó a ventanas nuevas, un calentador de agua y a mantener las luces encendidas. Trabajaba 60 horas a la semana, corriendo de inspecciones en obras a informes nocturnos. Pero nunca parecía suficiente. Papá asentía cuando le entregaba los recibos, pero su atención siempre estaba en otra parte, en mi hermano, Justin. Justin tenía un don para fracasar y aún así salir adelante. Había fracasado estrepitosamente en una idea de negocio tras otra, camiones de comida, aplicaciones de criptomonedas, incluso una tienda en línea sospechosa que cerró en meses. Cada vez, volvía con papá con una nueva propuesta, y papá se lo creía todo, elogiando su visión. Mientras tanto, mis contribuciones apenas eran reconocidas. Una vez oí a mamá susurrarle a papá, «Ella solo está aquí para ayudar, George. Justin es el que tiene grandes sueños». Dolió, como si yo fuera una inquilina pagando el alquiler en lugar de su hija manteniendo la casa a flote. Entonces Justin conoció a su esposa. La trajo a cenar una noche, todo sonrisas, presentándola como una agente inmobiliaria con una sonrisa deslumbrante y tacones aún más afilados. Papá y mamá no paraban de hablar maravillas de ella, de lo refinada que era, de lo bien que lo tenía todo bajo control. La vi llegar en un elegante todoterreno negro, llevando un reloj que gritaba dinero. No cuadraba. El negocio inmobiliario en Omaha no era tan lucrativo. No para alguien de su edad, apenas 30 años. Se reía demasiado fuerte de los chistes de papá, echándose el pelo hacia atrás mientras Justin sonreía como si le hubiera tocado el premio gordo. Intenté preguntarle sobre su trabajo, clientes, propiedades, lo habitual, pero ella desviaba la conversación, cambiando el tema a algún trato vago que estaba cerrando. Empecé a notar otras cosas. Aparecía con bolsas de compras de tiendas que yo no podía permitirme, ni siquiera trabajando horas extras. Una vez presumió de un teléfono nuevo, afirmando que era un gasto de empresa. Justin no lo cuestionó. Simplemente se jactaba de su empuje. Papá le daba una palmada en la espalda, diciendo, «Elegiste a una buena». Yo me mordía la lengua, pero las cuentas no cuadraban. Mi salario estaba al límite,
cubriendo la casa, y sin embargo ella hacía alarde de dinero como si creciera en los árboles. Se lo mencioné a mamá una vez, preguntando si a alguien más le parecía extraño su estilo de vida. Mamá simplemente se encogió de hombros, diciendo, ella tiene éxito, Dorothy. No seas tan escéptica. No era solo el dinero. Tenía una forma de dirigir las conversaciones como si siempre estuviera vendiendo algo. Hablaba de remodelar casas, soltando términos como capital y apalancamiento, que hacían que los ojos de papá se iluminaran. Justin se aferraba a cada una de sus palabras, asintiendo como un cachorro. Yo intentaba intervenir, señalando que acababa de pagar los impuestos sobre la propiedad, pero papá me interrumpía, diciendo, escuchemos sobre su próximo proyecto. Era como si yo fuera invisible, a menos que hubiera una factura que pagar. Una vez la sorprendí mirándome durante la cena, una sonrisa fugaz en su rostro, como si supiera que los tenía comiendo de su mano. La peor parte era cómo me trataban fuera de esos momentos. Justin tomaba prestado mi coche sin preguntar, afirmando que lo necesitaba para reuniones de negocios. Papá me decía que colaborara más en la casa, aunque yo ya estaba cubriendo la mayor parte. Mamá se mantenía callada, ocupándose de los platos o de su tejido, evitando mis ojos. Empecé a llevar una cuenta mental de cada dólar que gasté en esa casa, cientos de miles a lo largo de los años. No solo estaba ayudando, los estaba sosteniendo. Pero para ellos, yo era el plan B, la que siempre estaría ahí mientras Justin y su esposa eran las estrellas del espectáculo. Me quedaba despierta por la noche, mirando el techo de mi habitación de la infancia, preguntándome por qué mis esfuerzos no importaban. Pensaba en los proyectos que había rechazado para quedarme cerca, los fines de semana que pasé arreglando tuberías en lugar de vivir mi vida. Algo en ella, su confianza brillante, sus respuestas demasiado perfectas, no dejaba de inquietarme. No podía quitarme la sensación de que estaba jugando un juego más grande, uno que podría costarnos más que solo mi lugar en la mesa. Aquel domingo por la noche, entré en el comedor, esperando una comida tranquila. La mesa estaba puesta con la vieja porcelana de mamá, el olor a estofado flotando en el aire. Me deslicé en mi silla habitual, forzando una sonrisa mientras papá cortaba la carne. Mamá se afanaba con las servilletas, sus manos nerviosas. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Justin irrumpió, arrastrando dos maletas, su esposa detrás con un bolso de diseñador colgado del hombro. «Nos mudamos aquí», anunció Justin, dejando caer las maletas con un golpe seco. Su esposa esbozó una sonrisa forzada, sus tacones resonando en el suelo de madera mientras se paraba a su lado. Se me revolvió el estómago. Esto no era una visita. Papá ni siquiera parpadeó. «Dorothy», dijo, sin levantar la vista de su plato. «Puedes quedarte en la habitación de invitados o te mudas». Su voz era plana, como si estuviera leyendo un guión. Lo miré fijamente, mi tenedor congelado en el aire. «¿Qué?», logré decir, con la garganta apretada. Justin sonrió con suficiencia, reclinándose en su silla. «Vamos, Dorothy. No necesitas todo ese espacio. Nosotros estamos empezando de nuevo aquí». Su esposa asintió, sus ojos recorriendo la habitación como si ya la estuviera redecorando. Sentí el calor subir por mi pecho, años de resentimiento burbujeando. «Un momento», dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. «He estado pagando por esta casa. La electricidad, las reparaciones, la hipoteca. Compré el refrigerador, el calentador de agua, incluso la pintura de estas paredes. ¿Y ahora quieren que duerma en un sofá cama?» Me volví hacia papá, esperando algún reconocimiento, pero él solo suspiró. «Es hora de que des un paso atrás», dijo. «Justin y su esposa necesitan la habitación más. Tienen planes». «¿Planes?», quería gritar. Los planes de Justin nunca duraban más de una temporada, y yo era la que mantenía a flote a esta familia. Justin se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensanchándose. «No eres exactamente esencial aquí, Dorothy», dijo, con tono burlón. «Tú solo estás aquí». Su esposa reprimió una risa, cubriéndose la boca con una mano de manicura perfecta. Apreté los puños debajo de la mesa, mis uñas clavándose en mis palmas. «No soy esencial», repliqué. «He pagado cientos de miles de dólares para mantener este techo sobre sus cabezas.
He perdido ascensos para quedarme aquí, he trabajado fines de semana para arreglar goteras. ¿Qué has hecho tú, Justin? Mi voz se quebró, pero no me importó. Estaba harta de ser invisible. Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos temblaran. Basta, ladró. Esto no se trata de ti. Son familia y se quedan. Fin de la discusión. Mamá bajó la mirada, retorciendo su servilleta, sin decir nada. La miré fijamente, esperando una palabra, una mirada, cualquier cosa. Pero ella simplemente se quedó allí sentada, silenciosa como siempre. La esposa de mi hermano se apoyó en Justin, susurrándole algo que le hizo reír. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando. Empujé mi silla hacia atrás, el chirrido resonando en el silencio. No voy a hacer esto, dije, poniéndome de pie. Si no soy bienvenida, me voy. Subí corriendo las escaleras, con el corazón palpitando. Agarré una bolsa de lona y comencé a empacar ropa, el portátil, algunos libros. Luego fui a la sala de estar y desenchufé el televisor de pantalla plana que había comprado el año pasado. Arrastré los cojines del sofá que había pagado hasta la puerta principal. Justin me siguió, riendo. ¿Te llevas el sofá? ¿En serio?, dijo. Lo ignoré, llevando mis cosas al coche. Papá estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Estás montando una escena, dijo. No respondí. Cargué la última caja, cerré de un portazo el maletero y me marché, viendo la casa encogerse en mi espejo retrovisor. No solo estaba dejando una habitación. Estaba harta de cargarlos a todos. Unos días después, me instalé en un pequeño apartamento en el centro de Omaha. El zumbido de la ciudad fuera de mi ventana era un marcado contraste con el sofocante silencio de la casa de mis padres. Mi compañera de trabajo, Gloria, había encontrado el anuncio, un acogedor apartamento de un dormitorio con espacio suficiente para mi televisor y mi sofá rescatados. Pasó por allí esa primera noche, su cálida risa llenando la sala de estar vacía mientras me ayudaba a desempacar cajas. Necesitas salir de tu cabeza, Dorothy, dijo, lanzándome un folleto de una clase de yoga en un estudio cercano. No es solo estiramiento, es un reinicio. No estaba convencida, pero su entusiasmo era difícil de resistir. A la tarde siguiente, me presenté en la clase, tropezando con las posturas, sintiéndome más ligera por primera vez en semanas. El aliento de Gloria se quedó conmigo, una pequeña ancla mientras reconstruía mi vida. Aún así, no podía quitarme la inquietud sobre la esposa de mi hermano. Su estilo de vida ostentoso, esos bolsos de diseñador, ese brillante todoterreno, seguían carcomiéndome. Decidí investigar más a fondo. Llamé a Michael, un antiguo colega del sector inmobiliario que había conocido años atrás en una conferencia. Respondió al segundo timbre, su voz firme pero curiosa. Dorothy, ha pasado tiempo. ¿Qué pasa? Fui directa al grano, preguntándole si sabía algo sobre Miriam, la esposa de Justin. Describí su trabajo como agente inmobiliaria, su gran charla sobre tratos y el dinero que parecía tener a raudales. Michael se quedó en silencio por un momento. Miriam Cole, preguntó. Ha estado en algunos radares. Se dice que su agencia está bajo investigación por tratos turbios, reventa de propiedades con tasaciones falsas, desvío de fondos de clientes. Nada está probado todavía, pero no está limpia. Se me hundió el corazón. Le di las gracias a Michael y colgué, mi mente a toda velocidad. Si Miriam era un problema, mi familia estaba en un lío más grande de lo que pensaba. Marqué el número de papá, esperando que escuchara. Papá, tienes que oír esto. Comencé a explicar lo que Michael me había contado sobre la firma de Miriam. Su respuesta fue un gruñido seco. No metas las narices en sus asuntos, Dorothy, dijo. Les va bien sin que tú vengas a revolver las cosas. Insistí más, mencionando la investigación, pero me interrumpió. ¿Basta? Concéntrate en tu propia vida. La línea quedó muerta. Me quedé mirando mi teléfono, la frustración hirviendo. La confianza ciega de papá en Justin y su esposa era exasperante, pero no me sorprendió. Siempre había elegido el lado de Justin, sin importar el costo. La siguiente era mamá. La llamé,
esperando una grieta en su silencio habitual. Mamá, por favor, solo escucha, dije, exponiendo las señales de alerta sobre Miriam. Ella suspiró, su voz suave pero firme. Dorothy, déjalo estar. Son felices. No lo arruines. Quería gritar. ¿Cómo podían ser tan ciegos? Pero sabía que discutir era inútil. Mamá nunca desafiaba a papá o a Justin. Colgué, sintiéndome más sola que nunca, pero decidida a encontrar respuestas. Empecé a contactar a viejos conocidos. Una antigua clienta de mi firma de ingeniería había trabajado en derecho inmobiliario, así que le envié un correo electrónico preguntándole si había oído hablar de la agencia de Miriam. Respondió rápidamente, confirmando la historia de Michael. La firma estaba vinculada a varias quejas sobre hipotecas fraudulentas. Otro topógrafo con el que había colaborado mencionó haber oído rumores en una compañía de títulos local sobre Miriam impulsando tratos cuestionables. Cada pieza de información apretaba el nudo en mi estómago. Ya no solo sospechaba. Estaba segura de que estaba ocultando algo grande. Guardé mis hallazgos para mí, construyendo un archivo mental de todo lo que había aprendido. Revisé los registros públicos en línea, encontrando algunas propiedades a nombre de Miriam, todas vendidas a precios inflados a compradores que luego presentaron disputas. No era una prueba, pero era suficiente para seguir investigando. Le envié un mensaje de texto a Michael de nuevo, pidiéndole que me avisara si oía algo nuevo. Prometió mantenerse alerta. Mientras tanto, me sumergí en mi nueva rutina, trabajo, yoga, cenas con Gloria. La ciudad se sentía como un nuevo comienzo, pero el peso del rechazo de mi familia persistía. No podía evitar preguntarme hasta dónde llegaban los planes de Miriam y si Justin estaba al tanto o era solo otro peón. 2 semanas después, me encontré con Hazel, una vieja amiga de la familia, en una cafetería local. Estaba tomando un café en una mesa de la esquina, su cabello canoso recogido en un moño pulcro. Dorothy, han pasado siglos, dijo, haciéndome señas para que me acercara. Nos pusimos al día brevemente, pero cuando mencioné a la esposa de Justin, la sonrisa de Hazel se desvaneció. ¿Miriam Cole?, preguntó, su voz baja. La conocí hace años. Trabajaba para una firma inmobiliaria en Lincoln. Un negocio turbio, siempre tomando atajos. Fueron demandados por falsificar firmas de clientes e inflar los valores de las propiedades para embolsarse la diferencia. Miriam estaba metida hasta el fondo, sin embargo. Esquivó las consecuencias. Mi pulso se aceleró. Esto no era solo un chisme. Era una pieza del rompecabezas que había estado persiguiendo. Conduje directamente a casa de mis padres, mis manos aferradas al volante. Justin estaba en la entrada, descargando la compra, con un aire de suficiencia como siempre. No perdí el tiempo. Tenemos que hablar, dije, sacando mi teléfono para mostrarle el correo electrónico de Michael, mi colega de bienes raíces, detallando la investigación de la agencia de Miriam. Ella no es quien crees, Justin. Su firma ha estado estafando a la gente durante años. Tasaciones falsas, fondos robados. Hazel acaba de decirme que fue parte de una estafa en Lincoln. El rostro de Justin se ensombreció. Me arrebató el teléfono, escaneó el correo electrónico y luego me lo devolvió de un empujón. Solo estás celosa, escupió. Miriam tiene éxito y no puedes soportarlo. Deja de inventar cosas. Lo miré, atónita. Esto no se trata de mí, dije. Se trata de que tu esposa está poniendo a nuestra familia en riesgo. Se rió, un sonido agudo y amargo. Ve a jugar a la detective a otro lado, Dorothy. Dentro, mamá estaba en la cocina, revolviendo una olla de sopa. Lo intenté de nuevo, esperando que me escuchara. Mamá, Hazel conocía a Miriam antes, dije, manteniendo la voz firme. Estaba vinculada a una empresa que estafó a la gente. Tienes que comprobar lo que está haciendo con la casa. La cuchara de mamá se detuvo, pero no levantó la vista. Dorothy, no empieces problemas, dijo suavemente. Justin es feliz. Eso es lo que importa. Quería sacudirla, hacerle ver el peligro, pero sus palabras se sentían como un muro. Siempre se había mantenido al margen de los conflictos, dejándome luchar sola.
De vuelta en mi apartamento, llamé a Michael, mi voz tensa por la frustración. Hazel lo confirmó, le dije. Miriam estaba con una firma corrupta en Lincoln. ¿Algo nuevo sobre ella? Michael suspiró. Investigué más después de que hablamos, dijo. Su nombre está en un documento hipotecario de la casa de tus padres, firmado el mes pasado. Es un segundo gravamen, Dorothy, vinculado a alguna empresa fantasma. Si está haciendo lo que creo, podrían perderlo todo. Se me cayó el alma a los pies. La casa en la que había invertido mis ahorros, la que había luchado por mantener en pie, era ahora un peón en el juego de Miriam. Le pedí a Michael que me enviara los documentos, mis manos temblando mientras colgaba. Pasé las siguientes horas revisando los registros públicos en línea. La hipoteca que Michael mencionó era real, un préstamo de 6 cifras contra la casa con la firma de Miriam garabateada junto a la de papá. Encontré otro registro, una transferencia de fondos de los ahorros de mis padres a una cuenta vinculada a su agencia. No era solo fraude, era personal. Había usado la confianza de mi familia para llenarse los bolsillos. Cada llamada que le había hecho a papá, cada advertencia que mamá ignoró, se sintió como una traición de nuevo. Habían elegido a Justin y Miriam por encima de mí, y ahora estaban enredados en su desastre. Me recliné en mi silla, mirando el techo. El peso de todo, todos los años sosteniendo a la familia, solo para ser apartada, me golpeó con fuerza. Pero no había terminado. Miriam pensaba que podía engañar a todos. Pero yo la había calado desde el principio. No iba a dejar que se saliera con la suya con todo lo que habíamos construido. Guardé cada documento, cada correo electrónico, cada trozo de evidencia. Esto ya no se trataba solo de proteger la casa. Se trataba de exponerla por quien era. Me aseguraría de que no pudiera esconderse, sin importar lo rápido que intentara correr. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en mi apartamento, mi teléfono vibró con una llamada de mamá. Su voz era temblorosa, casi un susurro. Dorothy, hay gente aquí. Están preguntando por Miriam. Agarré mis llaves y conduje hasta la casa de mis padres, con el corazón palpitando. Cuando llegué, 2 investigadores estaban en la entrada, sus placas brillando bajo la luz del porche. Papá estaba en la puerta, su rostro pálido, mientras Justin caminaba de un lado a otro detrás de él, aferrado a su teléfono. Se trata de algunos tratos inmobiliarios, dijo uno de los investigadores, mostrando una pila de papeles. Necesitamos hablar con Miriam Cole. Está vinculada a transacciones fraudulentas, documentos falsificados y malversación de fondos. Me quedé en silencio, observando cómo los ojos de Justin se abrían de par en par. Está mintiendo. Mamá, dime que está mintiendo, gritó Justin, volviéndose hacia mamá, que estaba congelada en el pasillo. Los investigadores explicaron que Miriam había usado el nombre de Justin en varios tratos turbios, incluido un préstamo vinculado a la casa. Mamá se aferró a su suéter, sacudiendo la cabeza, pero no dijo nada. Papá dio un paso adelante, su voz temblorosa. Ella no está aquí ahora mismo, dijo. Los investigadores le entregaron una tarjeta, advirtiéndole que volverían. Mientras se iban, vi el coche de Miriam detenerse al otro lado de la calle. Aún no me había visto. Crucé la calle, mi teléfono ya grabando en mi bolsillo. Miriam, llamé, mi voz firme a pesar de la rabia interior. Se quedó helada, sus ojos moviéndose hacia la casa. ¿De qué se trata esto, Dorothy?, preguntó, su tono cortante. No retrocedí. Sé lo de la hipoteca, la cuenta de ahorros, todo, dije. Has estado desangrando a mi familia. Dime la verdad. Su rostro se contrajo, pero no corrió. Bien, espetó. Tomé el dinero. La casa era la garantía de un trato. Tu papá lo aprobó. Justin era demasiado despistado para darse cuenta. Apreté más fuerte el botón de grabar, captando cada palabra. Los usaste, dije. Ella sonrió, sin disculparse. Confiaron en mí. Eso es problema de ellos. Antes de que pudiera responder, saltó a su coche y se fue a toda velocidad, los neumáticos chirriando. Me quedé allí, el peso de su confesión hundiéndose. Se había ido, dejando a mi familia para que limpiara su desastre. De vuelta en la casa, Justin se estaba desmoronando.
¿Cómo pudo hacer esto?, murmuraba, pasándose las manos por el pelo. Se volvió hacia mí, su voz desesperada. Dorothy, sabías que algo andaba mal. ¿Por qué no la detuviste? Lo miré, incrédula. Lo intenté, dije. Me llamaste celosa. Todos me excluyeron. Mamá apartó la mirada, su silencio más ruidoso que nunca. Papá se hundió en una silla, sus manos cubriendo su rostro. Los papeles de los investigadores todavía estaban sobre la mesa, detallando los préstamos y transferencias sobre los que les había advertido. Mi teléfono sonó de nuevo más tarde esa noche. Era papá, su voz rota. Dorothy, estamos en problemas, dijo. El banco está reclamando el préstamo. Podríamos perder la casa. ¿Puedes volver? Te necesitamos. Cerré los ojos. Los años de ser ignorada pasaron por mi mente, las facturas que había pagado, las reparaciones que había hecho, la cena en la que me habían echado. No, papá, dije, mi voz firme. Di todo por esa casa, y ustedes eligieron a Justin y Miriam por encima de mí. Ahora están por su cuenta. Suplicó, sus palabras tropezando, pero colgué. Por primera vez, me sentí libre, como si finalmente hubiera soltado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, escuché la grabación de nuevo. La voz de Miriam, fría y clara, admitiendo la estafa. La guardé, sabiendo que podría ser una prueba si los investigadores la necesitaban. Justin y mis padres se quedaron para enfrentar las consecuencias, deudas acumulándose, la casa en riesgo. Su confianza en Miriam, destrozada. Yo había hecho mi parte, les había advertido, había luchado por ellos, pero ellos habían tomado su decisión. No iba a volver para arreglar sus errores. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mis padres para ver las secuelas. El jardín delantero estaba en silencio, las luces del porche aún encendidas desde la noche anterior. Dentro, había papeles esparcidos por la mesa del comedor, avisos bancarios, acuerdos de préstamo y una advertencia de ejecución hipotecaria. Me senté con papá, quien me entregó una carpeta del banco. Los números eran brutales. Una segunda hipoteca sobre la casa por $250.000, firmada por él y Miriam, sin que se hubiera realizado ningún pago. Su cuenta de ahorros, que una vez tuvo casi $200.000 para la jubilación, estaba vacía, transferida a una cuenta vinculada a la firma de Miriam. Rastreé las transacciones, mi cerebro de ingeniera reconstruyendo los escombros. La casa que había mantenido a flote durante años era ahora un sumidero financiero, al borde del embargo. Justin se desplomó en el sofá, con los ojos rojos. Dorothy, tienes que ayudarnos, dijo, su voz quebrándose. El banco viene por todo. Estamos arruinados. Lo miré. El hermano que se había burlado de mí en aquella cena, que me había llamado celosa cuando le advertí sobre Miriam. ¿Ayudarte?, dije, mi tono frío. Me dijiste que no era esencial, Justin. Tú y papá me echaron, me dijeron que tomara la habitación de invitados o me fuera. Me fui. ¿Ahora quieres mi dinero para arreglar esto? Se estremeció, pero insistió. Somos familia, dijo. No puedes simplemente marcharte. Negué con la cabeza. Ustedes tomaron su decisión. He terminado de sacarlos de apuros. Papá estaba junto a la ventana, con los hombros encogidos. Me equivoqué, Dorothy, dijo, su voz baja. Confié en ella. Pensé que ella y Justin lo tenían todo resuelto. Estaba equivocado. Su admisión me impactó, pero no fue suficiente. Durante años, había invertido mis ahorros en su hogar, trabajado horas extras para cubrir sus facturas, solo para ser marginada por las promesas vacías de Justin y los planes de Miriam. No solo confiaste en ella, papá, dije. La elegiste a ella por encima de mí. Elegiste los sueños de Justin por encima de mi realidad. No puedo arreglar eso. Me miró, sus ojos suplicantes, pero me mantuve firme. Ya había dado demasiado. Mamá entró desde la cocina, su rostro surcado de lágrimas. Dorothy, por favor, dijo, su voz temblorosa. Vamos a perderlo todo. La casa, nuestros ahorros, todo se ha ido. Intentó tomar mi mano, pero la retiré.
Su silencio durante esa cena, su negativa a escuchar mis advertencias, dolió tanto como el rechazo de papá. No escuchaste, mamá, dije. Intenté hablarte sobre Miriam, pero me dijiste que lo dejara estar. Ahora me pides que los salve. Sollozó, cubriéndose la cara, pero sus lágrimas no podían deshacer los años de ser ignorada. Sentí una punzada de culpa, pero no fue suficiente para cambiar de opinión. Ya no era su red de seguridad. Caminé por la casa, viendo las huellas de mis contribuciones, las ventanas nuevas que había pagado, el refrigerador que había reemplazado, las paredes que había pintado. Todo estaba en riesgo ahora, envuelto en el fraude de Miriam. Los avisos del banco advertían de una ejecución hipotecaria en cuestión de semanas si no se abordaba el préstamo. Justin no tenía trabajo, ni plan, solo excusas. La pensión de papá no cubriría la deuda, y el trabajo a tiempo parcial de mamá en una tienda local apenas alcanzaba para la compra. Se enfrentaban a la bancarrota. Y por primera vez, me di cuenta de que no podía arreglarlo. No porque no tuviera los medios, sino porque no les debía ese sacrificio. Salí de la casa, con el peso de su desesperación persistiendo. De vuelta en mi apartamento, me quedé mirando la grabación de la confesión de Miriam, la única pieza de ventaja que aún tenía. La había enviado a los investigadores, esperando que ayudara en su caso, pero no devolvería el dinero ni la casa. Mi familia estaba fracturada, no solo por la traición de Miriam, sino por años de darme por sentada. Había construido una nueva vida en Omaha, con mi propio espacio, mis propias decisiones. No iba a volver a ser la que los cargaba a todos. 6 meses después, estaba sentada en mi nuevo apartamento con Gloria, la luz del sol entrando por la ventana mientras compartíamos una botella de vino. Mi escritorio estaba lleno de planos de un nuevo proyecto en el trabajo, un diseño de puente que me había valido un ascenso a ingeniera principal. El aumento vino con ello, suficiente para amueblar mi lugar con una nueva mesa de centro y una estantería que siempre había querido. Gloria, ahora mi amiga más cercana, levantó su copa. Por ti, Dorothy, dijo, con una amplia sonrisa. Lo estás haciendo de maravilla. Me reí, sintiendo una ligereza que no había conocido en años. Mi vida era mía ahora. Clases de yoga 2 veces por semana, cenas con Gloria y una carrera que finalmente era mía para moldear. Era feliz, no porque todo fuera perfecto, sino porque me había elegido a mí misma. Me había enterado a través de un amigo en común que mi familia había perdido la casa. El banco la embargó después de que no pagaran demasiadas cuotas, y se habían mudado a un apretado apartamento de alquiler en los suburbios de Omaha. Justin trabajaba a tiempo parcial en una ferretería, apenas sobreviviendo después de la traición de Miriam. Su confianza se había esfumado, reemplazada por llamadas nocturnas a amigos, pidiendo préstamos. Papá y mamá estaban haciendo trabajos esporádicos, papá conduciendo para un servicio de reparto, mamá limpiando casas. Las deudas que Miriam dejó atrás eran enormes, sin ahorros para amortiguar el golpe. Estaban sobreviviendo, pero apenas, sus vidas trastocadas por las decisiones que habían tomado. No había hablado con ellos desde esa última visita. Justin envió algunos mensajes de texto pidiendo dinero o un lugar donde quedarse, pero no respondí. Papá dejó mensajes de voz, su tono más suave que antes, pero no pude animarme a devolver la llamada. Mamá envió una carta una vez, una página de disculpas y arrepentimientos, pero permaneció sin abrir en mi encimera. Había pasado años cargando con sus problemas solo para ser apartada cuando más los necesitaba. Cortar lazos con ellos no fue fácil, pero fue necesario. Había aprendido a valorar mi autoestima por encima de sus expectativas, a establecer límites que protegieran mi paz. Mirando hacia atrás, vi la lección claramente. La familia no es solo sangre. Son las personas que te ven, que te valoran, que están a tu lado. Gloria se había convertido en eso para mí, una amiga que apareció sin pedir nada a cambio. Mi familia había elegido las mentiras de Miriam por encima de mis advertencias, y yo había pagado el precio de su ceguera. Pero al alejarme, había encontrado algo más fuerte, mi propio valor. Establecer límites no se trataba de excluir a la gente. Se trataba de proteger lo que más importaba, mi corazón, mi tiempo, mi vida. Quiero agradecerles por seguir mi historia, por acompañarme a través de este lío de traición y redención. No es fácil trazar límites con las personas que amas, pero a veces es la única manera de salvarte a ti mismo.
¿Alguna vez has tenido que establecer límites con tu familia? ¿Qué aprendiste de ello? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar sus historias. Hablemos de lo que significa defendernos, incluso cuando duele.